Detrás de la elección desobediente de nuestros primeros padres, se halla una voz seductora, opuesta a Dios que, por envidia, los hace caer en la muerte. La Escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser un ángel caído, llamado Satán o Diablo. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 391. El guerrero católico, escrito por Robert Abel. Capítulo 3. Visión del mundo. Un día, Dios creó un paraíso tropical, un vasto jardín de coloridas flores y aguas cristalinas. Tomando un puñado de polvo del suelo, Dios diseñó a su imagen y semejanza la obra de arte de la creación, un hombre y una mujer, Adán y Eva. Después de infundir el aliento de vida en sus cuerpos, vinieron a ser seres espirituales. Todos los ángeles en el cielo se maravillaron de la obra de arte de Dios, excepto un arcángel llamado Lucifer, quien estaba muy celoso. Su trabajo era estar a los pies del trono de Dios y ofrecer cantos de alabanza en la corte celestial. Era el maestro de los coros celestiales, muy respetado por los demás ángeles. Satanás odiaba a Adán y Eva porque él solía ser el centro de atención. Todo mundo amaba su música, pero ahora las nuevas criaturas se contaban entre las favoritas de Dios, quien los amaba tanto que quería que vivieran para siempre. Plantó el árbol de la vida en el centro del jardín y tenía la intención de reservarles en la corte celestial un lugar más alto que el de los ángeles. Satanás no pudo soportar esa idea. Concibió un plan y convenció a la tercera parte del ejército de los ángeles. Entonces se desató una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Lucharon el dragón y sus ángeles, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. El dragón grande, la antigua serpiente conocida como el demonio o Satanás, fue expulsado. El seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Entonces una gran voz se oyó desde el cielo: «Alégrense cielos y los que habitan en ellos. Pero ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado donde ustedes, y grande es su furor al saber que le queda poco tiempo». A Satanás y una tercera parte de las huestes celestiales les fue arrancado su poder y fueron expulsados al abismo exterior. Todo lo que los hacía hermosos se les quitó, y solo les quedó oscuridad espiritual, vacío, odio, amargura y enojo. Al mismo tiempo, Dios seguía cubriendo a Adán y Eva con amor y atención. Los amaba tanto que todas las tardes bajaba a caminar con ellos al fresco del crepúsculo. Satanás se enfureció al verlos desde el abismo. ¿Cómo se atreve a burlarse de todo el linaje espiritual con este amorío con los humanos?, le dijo a los demás demonios. «Vamos a injuriar a Dios, atacando a sus criaturas más valiosas», dijo uno de los generales. «¿Cómo es posible?», preguntó uno de los líderes. «Hagamos que los humanos cometan el mismo delito que nosotros, a causa del cual fuimos expulsados de la presencia de Dios», dijo Satanás. «De esa forma, Dios no podrá continuar su amorío sentimentaloide con los humanos». Siendo 100% espíritu, los ángeles caídos pueden entrar en cualquier animal, pero Satanás eligió la serpiente porque era la más pícara de las criaturas del Señor. Lentamente se deslizó hacia Eva. La tomó desprevenida y le dijo: «¿Es cierto que Dios les ha dicho: no coman ninguno de los árboles del jardín?». «Podemos comer de todos los árboles», dijo Eva, «excepto del árbol que está en el centro del jardín, que está prohibido porque moriríamos». «No morirás»,
Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es, dijo Satanás. Viendo que el árbol era bueno para comerse, agradable a la vista, y que además daba el poder de la sabiduría, Eva tomó del fruto y se lo dio a su marido. Después de que comieron, sus ojos se abrieron, permitieron que un espíritu oscuro entrara en sus almas, y ya no pudieron seguirse comunicando con Dios como lo hacían antes. Satanás provocó que Adán y Eva violaran la primera ley espiritual del universo. La luz y las tinieblas no pueden mezclarse. Nada malo puede convivir con la presencia de Dios. Dios no pudo seguir relacionándose con sus amados hijos de la misma forma porque ellos estaban contaminados por el pecado. Adán y Eva no solo necesitaban limpieza de sus impurezas, sino que necesitaban aprender a hacer bien venciendo al mal. Como todo padre amoroso, Dios sabía que sus hijos no podrían vivir en el jardín para siempre. En algún momento sus hijos iban a crecer. Adán y Eva vivieron unos años estupendos jugando con los animales, pero Adán ya no podría seguir jugando a indios y vaqueros, un juego en el que ambos lados siempre se trataban bien, sin la presencia del maligno. Solo hay personajes buenos y más personajes buenos. Dios, en su gran sabiduría, sabía que Adán y Eva necesitarían dejar en su niñez el patio de juegos para comenzar a aprender las auténticas lecciones de la vida. Por eso, Él puso el árbol en el centro del jardín, casi como si hubiera puesto una caja enorme envuelta con papel de regalo muy colorido en el cuarto de los niños, pero con una nota diciendo: no lo abran hasta que estén listos para ir a la escuela. Adán y Eva no necesitaban más instrucciones. Ellos fueron criados con una inteligencia poderosa, un amplio vocabulario y la capacidad de entender matemáticas, ciencias y artes. Lo que necesitaban era entrenamiento espiritual, que solo se puede enseñar a través de experiencias de primera mano. Los libros escolares no son capaces de enseñar santidad. Ellos necesitan una relación viva con un oponente formidable. Cuando Dios expulsó a Satanás y a su vasto ejército del cielo, les arrancó sus poderes angélicos. Les dejó solo la fuerza suficiente para convertirse en un oponente peligroso, pero suficientemente débil como para ser vencido si Adán y Eva caminaban en completa obediencia a Dios. Satanás cultivaba ambiciones distintas. Él seguía siendo una de las criaturas más inteligentes y formuló un plan para tomar el control de la tierra entera. Quería un reino para sí mismo, para regirlo por sus propias reglas, y un vasto ejército de demonios que lo siguieran en su desesperada necesidad de un lugar calientito en donde habitar. El cielo estaba repleto de luz, calor y amor, mientras ahora los ángeles caídos se congelaban en el abismo. Estaban hambrientos y sedientos de poder espiritual, y solo lo podían obtener luchando entre ellos. Los gobernantes atacaban a los generales, y los querubines caídos trataban de someter a los serafines de menor rango. Los ángeles caídos trataron de restablecer el mismo orden que influía con hermosura en la corte celestial, pero no pudieron. Se tienen un odio muy intenso que les fue causado todo tipo de divisiones. Se convirtió en un caos total hasta que Satanás se levantó y dijo: dejen de atacarse unos a otros, vayan a habitar en los humanos, cubran de oscuridad el mundo entero. ¿Qué plan tienes, maestro?, preguntó uno de los generales. Llena la mente de Caín de un sentimiento de superioridad moral. Recuérdale lo duro que trabaja todos los días y haz que guarde lo mejor de la cosecha para sí mismo, le dijo Satanás. Cuando Caín y Abel presentaron sus ofrendas,
Dios intentó darle a Caín la oportunidad de aprender la lección de la diferencia entre un sacrificio aceptable y uno no aceptable. Pero por encima de eso, Dios quería el amor y la devoción de Caín. Quería una relación amorosa con su amado hijo. Dios permitió que Satanás influyera en Caín con pensamientos de enojo y envidia, para que Caín tuviera la oportunidad de decidir. Dios quería que eligiera el amor y la obediencia. Intentó ayudar a Caín diciéndole: ¿por qué andas enojado y con la cabeza baja? Si obras bien, andarás con la cabeza levantada. En cambio, si obras mal, el pecado está a las puertas como fiera al acecho. Tú debes dominarlo. Las fuerzas obscuras merodearon con demasiada fuerza la puerta de Caín. Un espíritu de venganza se apoderó de él y mató a su hermano Abel. Después de que los demonios aprendieron a manipular a los humanos, una enorme nube negra cubrió la faz de la tierra. Los demonios dirigieron a toda la raza humana a cometer todo tipo de pecados. Dios continuó su trabajo con los hombres que quisieron caminar en la obediencia, hombres como Enoc, que anduvo con Dios hasta que Dios se lo llevó. Sencillamente desapareció. Dios estaba usando la resistencia natural al mal para crear hijos santos. Estaba interesado en adquirir piedras preciosas. Estaba recolectando diamantes en los granos de arena de la playa. Satanás quería conseguir enormes masas de gente para gobernar sobre ellos por toda la eternidad. Su vasto ejército de demonios cubrió la tierra con oscuridad. En ciertos momentos, su maldad se extendió tanto que Dios se arrepintió pues de haber criado al hombre y se afligió su corazón. Dijo: borraré de la superficie de la tierra a esta humanidad que he creado, y lo mismo haré con los animales, los reptiles y las aves, pues me ha pesado haberlos creado. Como hábil cirujano, Dios amputó el miembro contaminado para salvar la vida del paciente. Dios tomó al único hombre bueno que quedaba y le pidió que construyera un arca. Pronto las aguas que estaban por encima del firmamento fueron liberadas y en 40 días la tierra quedó inundada. Después de la inundación, la población de la tierra creció de nuevo, como fruto de un gran amor que no pudo apagarse a causa de la decepción que le provocó la humanidad. Dios ideó un nuevo plan. Esta vez, Él quería establecer un nuevo pueblo tan leal y obediente que debido a su gran amor nunca sería capaz de abandonarle. Comenzó estableciendo una alianza con un hombre llamado Abraham, de cuyo linaje nacieron las 12 tribus de Israel. Dios quería que las 12 tribus de Israel se convirtieran en una nación santa, un sacerdocio real y pueblo elegido. Quería cubrirlos con toda clase de bendiciones, darles la tierra para ellos mismos, una tierra que manara leche y miel. Pero antes de que Dios pudiera llevar a su nueva familia a la tierra prometida, tenía que enseñarles la diferencia entre el bien y el mal. Dios permitió que sus hijos cayeran en la esclavitud a mano de los egipcios. Quería mostrarles la fealdad del pecado y que la experimentaran de primera mano. Quería que a sus hijos les enfermara tanto el daño y la destrucción que la maldad provoca que quisieran seguirlo a Él con obediencia firme. Después de permitir que sus hijos sufrieran 430 años de trabajo como esclavos, Dios envió a Moisés a realizar obras maravillosas. Convirtió el Nilo en un río de sangre, llenó sus estufas y provisiones de ranas, envió langostas a destruir sus cultivos y la peste a matar el ganado, envió un ángel a dar muerte a todos los primogénitos, y todo para demostrar que si eran liberados, no era por suerte o por accidente, sino exclusivamente por la mano de Dios. Después de que los egipcios dejaran marchar a los israelitas,
Dios los alimentó con el maná en el desierto, cuando tuvieron hambre, e hizo brotar agua de una piedra cuando tuvieron sed. Les clamaba día y noche: quiero ser tu Dios y que tú seas mi pueblo. Después de prometerles una tierra que mana leche y miel, los israelitas estaban listos para firmar sobre la línea punteada. Moisés tomó el libro de la alianza y lo leyó en presencia del pueblo. Respondieron: obedeceremos a Yahvé y haremos todo lo que él pide. Mientras tanto, Satanás y su vasto ejército de demonios continuaron atacando y pervirtiendo todo lo que era sagrado para Dios. Cuando Dios ordenó: no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra, los demonios indujeron a la gente a tallar imágenes de madera. Incluso se les dio poder espiritual sobre los fieles. Después de atraer a la gente a venerar imágenes, los demonios reunieron sus poderes y les concedieron a los fieles signos y favores especiales. Cuando un hijo de Dios pecaba, se le requería que pagara el precio del pecado con su vida. Pero porque Dios es un Dios de amor y no se complace viendo la destrucción del malvado, permitió que la pena por el pecado fuera transferida de la vida del pecador a la vida de una oveja o cabrito. Cada vez que un hombre pecaba, podía ofrecer una oveja al sacerdote levita en lugar de su propia vida. Después de que el animal era sacrificado, el altar se rociaba con la sangre del animal y el pecado era perdonado. Después de establecer exitosamente un sacerdocio real y una nación santa, Dios quería que los israelitas adoptaran esas mismas leyes espirituales y que avanzaran con ellas sobre la faz de la tierra. Se les dio la orden de tomar posesión de la tierra en todo lugar donde se posaran las plantas de sus pies. Después de 40 años de entrenamiento en el desierto, los israelitas estaban listos para entrar en la tierra prometida. Antes de que cruzaran el río Jordán, el Señor les explicó la razón por la que necesitaban sacar a cualquier otro habitante. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no imites las costumbres perversas de aquellos pueblos. Que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Que nadie practique encantamientos o consulte a los astros. Que no haya brujos ni hechiceros. Que no se halle a nadie que se dedique a supersticiones o consulte los espíritus. Que no se halle ningún adivino a quien pregunte a los muertos. Porque Yahvé aborrece a los que se dedican a todo esto y los expulsa delante de ti a causa de estas abominaciones. Dios no se complace con la destrucción del malvado, pero los cananeos, amorreos, hititas, fereceos, jebeos y jebuseos se habían ya convertido en gente tan mala que necesitaban ser o expulsados o eliminados. Por el amor a sus hijos y para que su presencia pudiera habitar en medio de ellos, de día en una nube y de noche en un pilar de fuego, Dios ordenó a los israelitas que erradicaran toda forma de maldad que se rehusara a cambiar su manera de ser. Satanás sabía que la única forma en la que podría vencer a los israelitas era infiltrándose en el sacerdocio real. Entonces un día llamó a todos los demonios principales y les dijo: asignen a sus mejores espíritus religiosos a los sacerdotes y a los líderes del pueblo. ¿Por qué tenemos que ayudarles a que practiquen la religión?, preguntó uno de sus generales. Si pervertimos su culto espiritual, la presencia de Dios no acompañará a sus ejércitos, no bendecirá el trabajo de sus manos, respondió Satanás. Eso es imposible, reclamó un demonio.
Los israelitas son extremadamente religiosos. Nunca van a dejar de ofrecer holocaustos. No los detengan, dijo Satanás. Solo eviten que realicen auténticas alabanzas espirituales. Hagan que no se centren en Dios y que se desgasten en prácticas religiosas, como elucubraciones mentales e infusiones. Hagan que la práctica de limpiar las copas y platos sea más importante que la de limpiar sus mentes y corazones. Envíen espíritus de orgullo cada vez que un fariseo ocupe el lugar de honor en una sinagoga. Sedúzcanlos para que alarguen sus filacterías y ensanchen la horda de sus mantos. Hagan que la gente dé culto a los sacerdotes y no a Dios. Hagan todo lo posible para que la práctica externa de la religión sea más importante que el culto interno a Dios. El plan de Satanás funcionó. Muy pronto una nube de obscuridad se formó sobre la nación israelita. Dios continuó enviando profetas que gritaban a la gente en las plazas de las ciudades, diciéndoles: así dice Yahvé, aún me acuerdo de la pasión de tu juventud, de tu cariño como de novia, cuando me seguías por el desierto, por la tierra sin cultivar. ¿Acaso sus padres me hallaron desleal para que se alejaran de mí? Pues se fueron a cosas despreciables y con esto se hicieron despreciables. Yo soy quien los condujo al jardín de la tierra para que gozaran sus bienes y comieran los mejores frutos. Pero apenas llegaron a mi país, lo profanaron y mancharon mi herencia. Que los cielos se asombren y tiemblen espantados por eso. Palabra de Yahvé. Doble falta ha cometido mi pueblo. Me ha abandonado a mí, que soy manantial de aguas vivas, y se han cavado pozos, pozos agrietados que no retendrán el agua. El ejército de Satanás influyó con enorme fuerza a los líderes religiosos, de tal manera que cada vez que un profeta entregaba un mensaje que entrara en conflicto con su estilo de vida, lo acusaban de blasfemo y lo apedreaban hasta la muerte. No tardó mucho hasta que el mundo entero estuvo bajo la influencia del maligno. Sin embargo, Dios siguió buscando a sus hijos con su amorosa bondad. Envió a su único hijo a establecer una nueva alianza. Jesús se deshizo de su propia dignidad divina y tomó la forma de un esclavo. Dejó su trono celestial y entró en el mundo de la oscuridad haciéndose hombre. Satanás mantuvo a Jesús en observación cuando éste iba creciendo. Quería descubrir los planes de Jesús para interferirlos y proteger su reino de la destrucción. Estuvo siempre alerta buscando las oportunidades para acertar un golpe certero. Cuando Jesús estuvo ayunando 40 días en el desierto, Satanás tuvo su oportunidad. Satanás se acercó a Jesús y le dijo: si eres hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dijo Jesús. Entonces Satanás lo tomó y se lo llevó al pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice: Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en ninguna piedra. Dice también la Escritura: no tentarás al Señor tu Dios. Le respondió Jesús. Cuando Satanás se dio cuenta de que no tenía poder sobre el Señor, se alejó de su presencia hasta la siguiente ocasión. Se presentó en medio de los más altos rangos de los demonios y les dijo: no sé qué es lo que Dios está tramando, pero no me gusta nada. Si Jesús empieza a hacer milagros, todo el mundo va a creer en él. Ya están empezando a alabar el suelo que pisa. Pronto lo coronarán como rey de Israel. Vamos a levantar una revuelta, sugirió uno de sus generales.
voy a continuar endureciendo el corazón de los fariseos. Ya se sienten amenazados. No me va a costar mucho. Yo voy a manipular a algunos falsos testigos, dijo un espíritu de avaricia. Perfecto, dijo Satanás. Inciten un motín y matemos el cuerpo físico de Dios. Entonces veremos qué queda de sus planes. Unos días después de la Pascua, los romanos estaban preparando la crucifixión de varios criminales. Dado que Poncio Pilato estaba pocos días en la ciudad, los demonios agitaron a una turba para que tomaran a Jesús y comenzaran a burlarse de él. Uno de los guardias, lleno de un espíritu furioso, tejió una corona de espinas y se la clavó en la cabeza a Jesús. Todos comenzaron a burlarse y a escupirle. Miren, es el rey de los judíos. Como un cordero llevado al matadero, Jesús guardó silencio para que se cumpliera una antigua profecía. Varios guardias le arrancaron a Jesús sus vestiduras y le ataron las manos por encima de la cabeza. Otro guardia tomó un látigo hecho de cordeles de piel y piedras afiladas en la punta. El guardia descargó toda la fuerza del látigo sobre la espalda, los hombros y las piernas de Jesús. De inmediato los objetos cortantes atravesaron la piel. Luego, cada vez que el guardia se preparaba para el siguiente latigazo, se desprendían pedacitos de piel. Esto trituró sus músculos y descubrió sus huesos. Los ojos de Jesús se llenaron de lágrimas y, sin embargo, siguió mirando a los hombres con amor en su corazón. Finalmente los guardias desataron a Jesús y arrojaron su débil y ensangrentado cuerpo contra el poste. Le pusieron una túnica sobre los hombros y le colocaron un palo en la mano a modo de cetro. Se burlaban de él diciendo: ¡Viva el rey de los judíos! Le escupían en la cara y con la caña le golpeaban en la cabeza. Después de burlarse de Jesús, los guardias le arrancaron su túnica y le ataron una enorme cruz a los hombros. Lo forzaron a comenzar un camino muy doloroso, cargando con todo el peso de la cruz. Cada vez que Jesús caía, otro latigazo le seguía arrancando la carne. Finalmente llegó al Gólgota, el lugar de la calavera, donde lo crucificaron. Repentinamente, la oscuridad cubrió toda la tierra. Todos los pecados de la humanidad cayeron sobre Jesús. El Padre tuvo que alejarse de él. Jesús gritó con fuerte voz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús vino a ser el Cordero del sacrificio de Dios. Pagó el precio del pecado de la humanidad, la pena de muerte, con su propia sangre. Después de todo esto hubo un cambio significativo en el ámbito espiritual. La cortina del templo se partió en dos. La tierra tembló, las piedras se resquebrajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían caído en un largo sueño resucitaron. Satanás nunca se esperó que sucediera todo esto, pero Jesús instaló una especie de tubería, un puente espiritual entre el cielo y la tierra. En ese instante, la chispa de un rayo brillante de luz disipó toda la oscuridad de la tierra. Antes de la crucifixión, Dios quería habitar con sus hijos, pero la oscuridad del pecado los separaba de su creación. En vez de destruir a Satanás, la fuente y el instigador de la oscuridad, y por tanto otorgándole a sus hijos la fortaleza que necesitaban para crecer en santidad, Dios mandó a su Hijo a instalar una tubería del cielo a la tierra, un conducto que permitiera a sus hijos acceder a la presencia de Dios a través de la oscuridad, por medio del poder del amor de Jesús. Jesús promulgó la segunda ley espiritual del universo. Si el pecado separa a los hombres de Dios, entonces el amor unirá a los hombres con Dios, porque Dios es amor.
Cuando Jesús sufrió todos los abusos que Satanás le pudo infringir, Él siguió amando y rompió el poder de Satanás. Ahora los hijos de Dios pueden usar siempre que quieran esa tubería espiritual que Jesús instaló entre el cielo y la tierra para invitar al amor de Dios a la oscuridad. Los hijos de Dios se han convertido en la luz del mundo. ¿Cómo logra Dios que sus hijos usen la luz de Cristo para protegerse a sí mismos y que avance el reino de los cielos aquí en la tierra? De la misma forma que un hombre fuerte mantiene intacta su casa espiritual.